Hoy Mariela Camacho con el tema Naturaleza Humana. Buenas noches amigos de Entre Palabras, es un gusto volverme a reunir con ustedes frente a esta pantalla y ahora en este nuevo horario. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Qué es lo más natural en el ser humano? Prontamente podríamos respondernos que eso que es más innato, más natural al ser humano, tiene que ver con satisfacer algunas funciones placenteras o también conservar la vida. Sin embargo, algunas situaciones, sobre todo las que estamos viviendo, nos hace pensar que existen personas que más bien hacen todo lo contrario, ¿no? Se pueden exponer a situaciones de contagio que no son necesarias o pueden también, por otro lado, negar que existe esta posibilidad de contagio o se creen inmunes. Algo de lo que realmente sabemos que somos frágiles todos los seres humanos. Sobre estos temas trataré de abordar algunas respuestas posibles de por qué podría suceder esto en algunos seres humanos. Para empezar, podríamos hablar de un término que es la pulsión. Freud introduce este término sobre el concepto de necesidad, porque la necesidad está ligada, podríamos decir, a la obtención de ciertas condiciones que garantizan la vida de todo ser humano. Por ejemplo, el alimento, el abrigo. En cambio, la pulsión hace referencia a una carga de energía que poseemos todos los seres humanos en nuestro interior y que llevaría además al cumplimiento de un objetivo determinado. Dicha energía solo consigue liberarse cuando se obtiene este fin perseguido. Cuando no puede obtener este fin, entonces esta energía que se encuentra en nuestro interior se va a ir acumulando y por lo tanto va a ir generando un tipo de tensión y aumentando el monto de displacer. La pulsión se va a satisfacer de uno u otro modo y dicha satisfacción no va a ser siempre placentera. Puede sobrepasar los límites y causar además un monto de displacer. Freud en un principio planteaba que había por un lado la pulsión de vida y por otro lado la pulsión de muerte. Sin embargo, descubrió más adelante que en la pulsión existe siempre una cierta tendencia a la destrucción o a la autodestrucción en el ser humano. Es difícil de aceptar que este sea un principio lo más natural en el ser humano, ¿no? Esa tendencia autodestructiva. Sin embargo, la sociedad a lo largo de los años nos ha ido demostrando de que esto puede ser lo más natural que existe en el ser humano. Pues podríamos considerar ciertas situaciones en las que, aunque damos muchas veces, las podemos pensar como normales, no lo son. Podríamos pensar algunos excesos, por ejemplo, con el alcohol, ciertas conductas de exceso que pueden poner en peligro nuestra vida, consumo de drogas, muchos deportes de riesgo, por citar solamente algunas situaciones que vemos en la sociedad. Estos son patrones típicos de autodestrucción en el ser humano, ¿no? Y pues a pesar de que existen muchas advertencias del medio social, de la peligrosidad del exceso en estas conductas, nada ha logrado disuadir a lo largo de los años para que el ser humano deje de realizar estos actos. Pero podríamos decir que a lo largo de los años el ser humano ha ido instaurando algunas funciones en su construcción psíquica que hacen de límite a esta tendencia de satisfacción pulsional al infinito. Como, por ejemplo, algunos han sido instaurados también estos límites por la sociedad. Hay límites que nos dicen no puedes hacer esto, tienes que cumplir aquello primero, después esto, y entonces el ser humano se ha ido adaptando, o sea, la sociedad exige que el ser humano vaya
dominando estas pulsiones, causando también algún monto de displacer. La situación actual, o podríamos decir en realidad que cuando la pulsión no encuentra un límite, puede seguir este camino hacia el vacío absoluto, en el que todo está permitido y poniendo en riesgo la propia vida. Y ese es el ejemplo, o eso es lo que podemos estar viendo actualmente en la sociedad, o en este momento tan dramático, tan problemático en nuestra existencia, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que la actual pandemia, como un acontecimiento perturbador o impensable, va a ir a romper la estabilidad y la seguridad que tenía el ser humano hasta cierto momento. Y las respuestas frente a esto que es impensable y que ha venido a perturbar van a ser variadas. ¿Cómo seres humanos existen? Es por eso que se puede observar algunas personas que niegan el peligro de contagio o que se aferran a un ideal de que esto a mí no me puede pasar, ni a mí ni a mis seres queridos, en un ideal de completud. Como también podemos ver ocultas estas pulsiones autodestructivas en actos muy sublimes. Por ejemplo, el ponerse en riesgo innecesariamente para cuidar a otros, ¿no? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, podemos ver a médicos que sin tener la necesidad de trabajar más horas lo hacen, dejando de lado horas de sueño, horas de alimentación, ¿no? Obviamente, por eso digo, pueden estar cubiertas estas pulsiones de satisfacción que además son autodestructivas en incluso actos que son muy sublimes como estos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también para poder explicar estas situaciones que llevan a que los seres humanos no se cuiden o que se pongan en riesgo frente a este virus, puede ser la emoción que nosotros conocemos como miedo. Pero no estamos hablando de ese miedo que es natural en el ser humano cuando nos encontramos frente a una amenaza a la que tenemos que evitar. Podríamos hablar de un miedo en exceso que lo que va a hacer es desencadenar respuestas inadecuadas en las que el ser humano va a paralizarse, se pueden manifestar acciones inhibitorias que no le van a dejar actuar de cierta manera para evitar esa amenaza, o actividades totalmente desorganizadoras. Este miedo puede desorganizar a las personas y los puede llevar a un desconcierto y a unas respuestas y a brindar respuestas menos adecuadas. Entonces este miedo puede convertirse también en un horror frente a esta amenaza y puede dejar al ser humano sin recursos. Y puede conducir también, al dejarlo sin recursos, a una negación de este peligro. Y nos encontraríamos entonces frente a personas que niegan o ignoran eso que ya saben y no toman todas las medidas de protección. Algo que también es curioso que podemos observar y es un riesgo cuando el ser humano entra dentro de una categoría de una cifra, ¿no? Podemos ver en las diferentes noticias, en los diferentes medios de comunicación, que se cuentan a las personas por número de contagios, número de muertes, despersonalizando un poco la situación actual. No hablamos de personas, estamos hablando de números, y esto posibilita también la posibilidad de pensar una posibilidad de contagio lejana, no simbolizarla y representarla como algo que está lejos, porque lo que hace al cifrar o al contar los seres humanos, los estamos desubjetivizando y también un poco desresponsabilizando de los cuidados y las medidas que pueden tener. Entonces el ser humano pasa a ser una cifra y no una persona que se tiene que cuidar. Como ven, son muchas las
Muchas, podemos abordar este tema desde diferentes puntos de vista. Esto es algo que estoy pensando y al final cada ser humano tiene que tomar también la decisión de cómo se va a cuidar o cómo se va a destruir, ¿no? Apuntemos a no dejarnos abatir por este exceso de tendencia a la destrucción en el ser humano, que es lo más innato, o a este miedo que nos horroriza y que en vez de ayudarnos a tener mejores respuestas, nos posibilita respuestas que serían negativas. Entonces eso queda para cada ser humano, poder trabajarlas y también hacerles una invitación, ¿no? A aquellas personas que se sientan en este momento un poco abatidas por estas situaciones, busquen ayuda. Tienen también en la página los teléfonos de los diferentes psicólogos que son parte del equipo. Un saludo y hasta la siguiente vez. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. No. Entre palabras. Retornamos en 7 días. Entre palabras. Entre palabras.